¿Qué tal, Félix? Buenos días para ti, buenos días para nuestra audiencia de Hoy por Hoy acá en Radio Caracol. Bueno, les tengo varias noticias, Félix. Una de ellas tiene que ver con las autoridades colombianas que sospechan que este guerrillero Javier Alonso Velosa, alias John Mechas, está llevando a cabo sus operaciones desde el estado Zulia en Venezuela, en territorio venezolano, ¿no? Juan Mechas, Félix y amigos oyentes, es cabecilla del Frente 33 de las disidencias de la FARC. Es señalado, además de haber coordinado el atentado contra el presidente colombiano Iván Duque y del atentado con carrobomba, recuerdan, a la Brigada 30 del Ejército en Cúcuta, allí en frontera con Venezuela. Bueno, ambos ocurrieron el año pasado. También se sospecha que estuvo detrás de la detonación de explosivos en un CAI de Bogotá, hecho por cierto en el que murieron 2 menores de edad. Ya hay un video, además difundido en las redes sociales, en el que el Frente 33 de las disidencias reconoce su responsabilidad en el atentado de Bogotá. Ahora, por otro lado, aquí en los Estados Unidos, recientemente el Comando Sur afirmó que el régimen de Nicolás Maduro participa activamente en actividades de narcotráfico y alberga grupos terroristas. Bueno, Félix, esto no sería... Yo veo esto como una ratificación, claro, ¿no? Una ratificación porque ya pesan, además, denuncias contra el régimen venezolano por estos delitos. José Antonio Colina, exoficial de la Fuerza Armada Venezolana y presidente de la organización Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, nos acompaña a esta hora. Bienvenido, José Antonio. Buenos días, Alfonso. Un placer saludarte a toda la audiencia de Caracol y también a Félix. Gracias, buenos días. Buenos días. José Antonio, comenzamos con esta sospecha que tienen las autoridades colombianas del guerrillero Javier Alonso Velosa, John Mechas, ¿no? Alias John Mechas, que está en el estado Zulia. Bueno, básicamente pienso que es correcto y es real. Hay que recordar que hace 2 años, cuando comenzó todo este operativo por parte de las autoridades norteamericanas para impedir la salida de drogas del territorio venezolano, hay que recordar que hicieron una cantidad de patrullajes importantes en esa zona del norte hacia el occidente de Venezuela, y allí se ha represado una gran cantidad de toneladas de cocaína y muchos guerrilleros tuvieron que ir a la zona a operar para tratar de ver cómo mantenían el control de toda esa droga que no han podido sacar por la presencia pues de esos operativos que hubo de 2 años para acá en esa zona. Entonces es allí donde este individuo, John Mechas, pues es uno de esos tantos que ha ido a operar desde ahí, y aunque fue con la intención de mantener el control de las operaciones en cuanto al tráfico de droga, pues desde ahí ha utilizado el territorio venezolano, y eso es lo que dicen las autoridades, para planificar ataques y para planificar atentados en contra de autoridades colombianas. Se le acusa pues de ser uno de los participantes y autores intelectuales del atentado en contra del presidente Iván Duque, también del ataque a una brigada blindada en Colombia, en Cúcuta, lo cual quiere decir pues que estos elementos han aprovechado su permanencia en ese territorio para poder atentar contra las autoridades colombianas y atentar contra la Fuerza de Seguridad Pública colombiana. Ahora, José Antonio, tú que estuviste allí en la Fuerza Armada Venezolana, ¿tú les puedes describir a los que por supuesto no son colombianos y tampoco son venezolanos, describir cómo es la zona de frontera? Porque hay diferencias entre la frontera, por ejemplo, en el caso del estado Apure en Venezuela con Colombia y Cúcuta, con San Antonio del Táchira, por ejemplo. No, por supuesto, esto es una frontera bastante abierta, no tiene esa boscosidad y tampoco esa cantidad de selva, por decirlo así, que hay en la zona fronteriza con el Apure. Es una cuestión mucho más abierta, donde hay un tráfico impresionante pues de tanto de venezolanos como de colombianos, y de hecho las autoridades antes no se daban abasto para poder controlar todo lo que operaba en esa zona, que en el pasado pues estaba plagado pues de contrabandistas, sobre todo de elementos que tenían que ver con el sector de La Guajira, pues que tenían un tráfico, por ejemplo, de cigarrillos, por ejemplo. Y de gasolina. Y de gasolina también. Entonces es un área pues que por su extensión no es tan fácil de controlar, y si a eso le suma que las fuerzas venezolanas, en este caso las Fuerzas Armadas venezolanas, están más pendientes de su propio negocio que de poder combatir a los grupos irregulares. Para estos individuos que están acostumbrados a estar en la selva, están acostumbrados a operar en territorios completamente hostiles, pues les resulta muy sencillo y muy fácil esconderse y agregar operaciones en esta zona fronteriza que, como dije anteriormente, es muy amplia y no cuenta pues con la presencia suficiente de militares venezolanos para poder contrarrestar la actividad. Y yo contrarrestarla porque en este caso, este John Mechas forma parte
del grupo disidente de la FARC, creo que es el comandante del grupo del Frente 33. Hay que recordar que en estos momentos ese grupo disidente se encuentra básicamente peleado con el régimen de Maduro, y también hay otro informe, en este caso no de los Estados Unidos, sino de Human Rights Watch, que denuncia que tanto el ELN como las Fuerzas Armadas venezolanas están operando juntos para combatir a estos frentes disidentes de la FARC. Entonces, obviamente, pues estos individuos tienen una capacidad para operar en un territorio que no tiene suficiente presencia militar, y es por eso que es sencillo planificar ataques y poder estructurar agresiones en contra de la fuerza pública colombiana. Y por cierto que el Comando Sur, a cargo de Laura Richardson, recientemente dijo que grupos terroristas como el Ejército de Liberación Nacional, el que tú acabas de nombrar, el ELN, la disidencia de la FARC, obviamente están en territorio venezolano, pero que además el régimen de Nicolás Maduro participa activamente en actividades del narcotráfico. Yo le decía a Félix que esto no es nada nuevo, pero qué bueno que lo hagan como una especie de ratificación, ¿no? No, bueno, sí, el problema con el Comando Sur es que tienen prácticamente, en los últimos 4 años creo que han dado esa declaración por lo menos, que yo he contado unas 20 veces, y me parece muy bien que lo digan y que lo ratifiquen. El problema es que no se hace absolutamente nada para poder atacar el problema. Han dicho en reiteradas oportunidades, primero el almirante, se me escapa el nombre de este momento, que era el Comando Sur, y ahora la teniente general Laura Richardson, dicen que bueno, que en Venezuela opera el narcotráfico. Perfecto, eso lo sabemos todo. Ahora, ¿qué se está haciendo para impedir eso? ¿Qué se está haciendo para que esto no vaya hacia otras latitudes? Y es allí donde creo que la declaración se queda un poco corta, y hace falta, desde mi punto de vista, una acción más contundente, porque de nada nos sirve describir el régimen de Maduro de la forma correcta cuando todavía trata de seguir operando. Y si bien es cierto que hace 2 años hicieron una cantidad de operativos impresionantes, sobre todo en la zona fronteriza y en aguas internacionales, y han agarrado una cantidad importante de droga que salía de Venezuela hacia otros países, también es cierto pues que eso se ha minimizado en el último año y no han existido acciones contundentes para enfrentar y neutralizar a una amenaza, como bien lo dice la teniente general Laura Richardson en su declaración, que es lo que representa básicamente el régimen de Maduro y su apoyo al narcotráfico y a la guerrilla en el hemisferio. Representa una amenaza a los Estados Unidos y a la estabilidad de América Latina. Pero ¿qué se está haciendo para impedirlo? Pues creo que no es mucho. Ahora, ¿no crees que en el caso del gobierno colombiano está prácticamente de manos atadas? Porque si bien han tratado en lo posible de multiplicar la cantidad de efectivos en la frontera con Venezuela, y bueno, siguen más allá de lo extensa que es la frontera, como tú nos lo decías al principio, si del lado venezolano justamente se esconden integrantes del ELN, integrantes de la FARC y también el AMPA Común. Entonces, del lado venezolano también, ¿qué se está haciendo? ¿Dónde están los militares venezolanos? Bueno, del lado venezolano no se está haciendo nada porque ellos son los que protegen a la guerrilla colombiana, y eso está claro y es evidente, no de ahorita. Desde hace 20 años, cuando Hugo Chávez llegó al poder, eso fue lo primero que hizo. Permitió que la guerrilla colombiana y los grupos irregulares operaran de manera segura en territorio venezolano. Inclusive se llegó o se sigue llegando hasta el punto de financiarlos y darle recursos logísticos y materiales. O sea, que esperemos que estos hagan algo, no, porque son sus aliados. Ahora, en el caso del gobierno colombiano, lo que yo sí critico es, yo no estoy pidiendo que se metan en territorio venezolano, ni tampoco que hagan persecuciones en caliente en territorio venezolano, porque eso podría llevar a un conflicto en el cual pues tendrían que ir a una guerra, aunque Venezuela le ha declarado la guerra a Colombia en reiteradas oportunidades. Pero lo que sí critico es que hay muchos elementos de militares haciendo inteligencia en territorio colombiano. Hay muchos elementos que se han pasado o efectivos militares que se han incursionado en grupos guerrilleros y se han ido a Colombia para obtener información de inteligencia y para poder tener información que les permita planificar sus ataques, y lamentablemente el gobierno colombiano, en vez de apresarlos y de enjuiciarlos y sentenciarlos en territorio colombiano, lo que hace es que los detecta, los detiene y los envía hacia territorio venezolano. Entonces creo que ha tenido una actitud, desde mi punto de vista, un poco débil, y eso es lo que ha permitido que el régimen de Maduro y los grupos irregulares, que son enemigos del pueblo colombiano, pues sigan actuando libremente y en reiteradas ocasiones, inclusive con ataques que han tenido cierto nivel de éxito. Solamente el ataque al presidente Iván Duque, que estaba destinado a asesinarlo, fue el que no tuvo éxito, pero todos los demás han detonado carros bombas en unidades militares, en estaciones policiales, han cobrado vidas, y eso ha ocurrido porque desde mi punto de vista la respuesta del gobierno colombiano ha sido bastante débil y bastante cuidadosa.
José Antonio, como siempre, gracias por estar con nosotros acá en Radio Caracol, muy amable. Gracias a ti por la oportunidad, que tengan muy buenos días.